entre una de las cositas es que podemos abrir el Excel al igual que el Word, ¿no? Entrando a inicio o simplemente buscar acá. Podemos abrir de acá. También podemos abrirlo si encontramos un acceso directo acá en el escritorio. La confiable, la que nunca falla, es siempre hacer clic derecho en un espacio vacío del escritorio, nuevo, y nos vamos a la hoja de cálculo. En este caso vamos a poner sesión y vamos a entrar al archivo. Este es el archivo que tenemos en blanco en la hoja de Excel. Lo que sí vamos a quizás por ahí hacer entender, ¿no? Que el Excel básicamente es un libro de Excel porque contiene muchísimas hojas. Acá solamente en la parte inferior tenemos 3 de muestra, pero obtienen muchísimas más hojas. La hoja de Excel, el libro de Excel, la hoja de cálculo, es un programa informático que nos permite procesar la información numérica a través de fórmulas y también, obviamente, estas fórmulas tienen funciones. Además, también tenemos una serie de herramientas que nos van a permitir hacer análisis eficaces, compartir información, administrarla, incluso generar gráficos dentro de este archivo de Excel. Este es un archivo que puede guardar muchísima información, desde operaciones básicas hasta operaciones muchísimo más complejas. Es decir, podemos hacer un sinfín de cosas dentro de estas hojas de cálculo. Lo que más resalta es el tema de llamar la atención dentro de estas hojas, es que guarda muchísima información. Esa información, los documentos que guardamos dentro de estos archivos se denominan libros, un libro de Excel, porque tiene una infinidad de hojitas de cálculo dentro de esto. Es decir, aquí solamente nos tenemos 3 de muestra. En las de Microsoft 2016 hacia adelante, la mayoría marcan solamente una hoja. Dentro de, o más bien las dos características más importantes que ahora puedo sintetizarlas de Excel, la primera es que la dimensión de las hojas de cálculo, es decir, la cantidad, son ilimitadas. Lo único que va a limitar es la capacidad de memoria que tenga nuestra computadora. Por lo demás, todo es infinito, ¿sí? Sé que la palabra no es adecuada para eso, pero está solamente limitada por la memoria de nuestra máquina, de nuestra computadora. La segunda característica importante es que las filas, que son estas de acá, que las estoy marcando, estas filas tienen una capacidad de más de 1.000.000 de filas que puedo hacer dentro de este archivo. En el caso de las columnas, que estas son las que estoy marcando justamente ahora, las que se muestran de forma vertical, son más de 16.000 columnas las que yo puedo incorporar dentro de estas. Esas son las particularidades dentro de las últimas opciones. Hablo del Microsoft Office 2016 hacia adelante. El ingreso a la hoja ya lo vimos, hay diferentes formas de entrar. La más práctica, ya les dije, que es con clic derecho en el escritorio, que nos permite hacer, más bien ingresar a la hoja de cálculo. Una de las particularidades que tiene es que, como les dije, ir comparando con lo de Word, es que acá en la parte central, en la parte superior, tenemos la fase que nos indica el nombre del archivo. En este caso, si recuerdan, yo guardé esto con la palabra sesión, que nos va a indicar el nombre del archivo. Luego, más hacia la izquierda, tenemos los botones de acceso rápido. Esto también lo vimos en lo que era el Word. Tiene la similitud, y aquí en la parte superior derecha también están los botones de minimizar, maximizar y cerrar. Luego vamos bajando un poquito. Acá tenemos la cinta de opciones, o que también nosotros las vamos a llamar pestañas. Estas pestañas son los elementos más importantes. ¿Por qué son importantes? Porque aquí tenemos todas las herramientas que nos van a permitir personalizar la hoja de cálculo. Estas, como ya dijimos, están organizadas en
pestañas, lo que nos va a posibilitar trabajar. Esto es una pestaña, esto es una pestaña, y dentro de estas pestañas, al igual que en el Word, tenemos un grupo de opciones para poder trabajar. También, si ustedes recuerdan, cuando trabajamos el Word, yo les dije que alguna vez vamos a tener problemas con el mouse, podemos tener problemas con el mouse, pero lo que vamos a hacer nosotros es presionar esta tecla Alt. Puede ser esta que está al lado derecho del espaciador o puede ser al lado izquierdo del espaciador. Y vamos a mostrar ahora. Yo presiono Alt por unos 2 o 3 segundos y me aparecen estas opciones, ¿sí? Es como yo puedo acceder a todas las pestañas de mi hoja de cálculo. Por ejemplo, acá para escoger los bordes me dice que presiona la letra B y ya entré a bordes y puedo acceder con las letras a cualquiera de estas, ¿no? O sea, puedo insertar un borrar, debo presionar la letra W y ahí es que cuando yo me desplazo con las teclas de navegación. Cuando digo teclas de navegación me refiero a estas teclas que están acá con las flechitas dentro de nuestro teclado. Sí, es así como yo puedo acceder. Para salir de esta opción de, como dijimos, ¿no? de las letras, también presionamos por 2 o 3 segundos la letra Alt y desaparece. Eso en cuanto a la sustitución del manejo del mouse. Luego un poquito más abajo tenemos estas tres alternativas. Esta primera, que es el cuadro de nombres, acá donde ahora está F2, es el cuadro de nombres, es decir, el nombre que le vamos a asignar a las celdas que podamos tener ahí, ¿no? ¿Por qué digo a las celdas? Porque acá marca un poquito más, tiene un colorido, un amarillo. F2 significa que estamos en la F2. Si yo pongo acá, me marca D3, y es como va a ir variando el cuadro de nombre. Luego tenemos el cuadro de insertar función. Esto se refiere más a las fórmulas que podamos añadir a nuestro archivo de Excel. Y por último, dentro de este espacio tenemos el cuadro de contenido, que es la parte donde va también podemos ir añadiendo otras fórmulas que haga falta, y el contenido que queremos ponerle a cada celda. Por ejemplo, a la B3 le podemos poner la letra AB o las letras que nosotros veamos, y es donde se manifiesta, ¿ya? Esto en relación. Luego tenemos al área de trabajo. El área de trabajo es todo esto que podemos tener. Ese es el área de trabajo donde podemos insertar y hacer lo otro. Es importante no olvidarse el nombre, ¿no? Las columnas y las filas. Es importante tener ese dato dentro de los archivos que nosotros hacemos. Luego de conocer el área de trabajo, también vamos a ver las barras de desplazamiento que nos van a permitir llegar a otras partes de nuestra área de trabajo. Lo mismo acá, también tenemos una barra de desplazamiento. Ya les dije que en los que tengan el Microsoft 2016 adelante, aquí solamente les aparece una hoja. Acá yo tengo 3 que también aparecen por defecto dentro del archivo. Luego tenemos a la barra de estado, que se refiere a esta de acá. Es donde está el zoom, donde está la vista y el modo listo de esta hoja de cálculo. Luego tenemos la escritura, es decir, el rango. ¿Cómo medimos este rango? Es decir, las filas tienen una identificación numérica. Esto se llama fila. Estas se las identifican con números. Y las columnas se las va a identificar con letras. Es por eso que hace un momento dijimos D4, que se marca siempre con otro color para que nosotros podamos
identificar. Luego tenemos al backstage, es decir, miren cómo tengo aquí yo mi hoja de trabajo. Y cuando digo backstage, es cuando vamos aquí, estoy en la parte superior izquierda, el archivo. Y esta me ocupa toda la hoja. Eh, aquí tenemos una serie de opciones, todas relacionadas a lo que se llama la administración. Es decir, podemos guardar, podemos imprimir, incluso podemos cambiar el formato del archivo. Aquí en la opción de guardar como, cuando se abre un cuadro de diálogo, yo puedo cambiar el formato del archivo a lo que yo deseo. Bueno, entonces... Le hice una pregunta, sí, para disculpar adelante. que lo interrumpa. No, que está muy bien, adelante. Quisiera saber cómo se crea un centralizador de estudiantes o centralizador de notas. Enseguida vamos a llegar a eso, ¿ya? Gracias, pero por la pregunta, es muy importante. ¿Cuál es su nombre, señorita? Le vamos a asignar algo más de puntaje. Corina Bolaños Mendoza. Muy bien, Corina Bolaños. Bueno, enseguida vamos a mencionar esa parte. Ahora vamos a centrarnos exclusivamente en una celda. Ya les dije que la parte donde hay esta intersección se llama celda, ahí donde estoy poniendo. Y la voy a marcar con estas opciones para que podamos identificar esa celda. Ahora ya tenemos marcada esa celda. Cuando yo pongo, fíjense, en una celda que no tiene cuadro, tiene un recuadro más negro. Pero cuando ya pongo en una que tiene el marco, el que le pusimos, se forma una doble línea. Ahora prestemos atención solamente en el cursor, ¿ya? Fíjense en la cruz que tengo ahí en el cursor, la que estoy moviendo al centro. Cuando yo la llevo ahí, cuando está la cruz así, me selecciona el rango, es decir, me está mostrando a la celda. Luego, si yo desplazo a las orillas, es decir, si yo la pongo sobre la línea, fíjense cómo cambio. Ahora tiene una cruz hacia los 4 lados. En cambio acá se hizo una cruz, vamos a decir la cruz gordita, ¿no? Y si yo la subo, esa cruz ahora tiene aspas a los 4 lados. Cuando pasa esto, yo puedo arrastrar esa celda o todas las celdas que seleccione. Vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a poner 1, 2 y 3. Tengo 3 celdas. Las 3 celdas las vamos a poner con el cuadro. Bueno, significa, ¿no? Yo seleccioné y luego espero a que se haga la cruz y esta me permite trasladarla a donde yo desee, ¿no? En este caso puse la 1 después de la 3. También puedo volver a llevarla al lugar donde estaba. Pero no solamente esto lo hace por fila, también lo puede mover a donde uno crea conveniente. Todo el contenido de la celda se va a mover. Luego tenemos otra opción. Aquí miren, ahora ya tenemos una cruz flaquita, pero esta solamente siempre va a estar a la orilla. Y esta nos ayuda a que todo lo que esté en el cuadro se repita. En este caso, todos los unos. ¿Ya? Eso es lo que hace entonces. Cuando llega ahí, se repita. No sé, si yo quiero poner, por ejemplo, un nombre Carlos y quiero repetir, y es de ahí que yo voy a hacer. Ahí es donde tomamos en cuenta la pregunta de Corina Bolaños. Para hacer mi registro, solamente es esto que voy a necesitar. ¿Listo? Voy a ir poniendo, por ejemplo, no sé, me voy a poner curso. No lo voy a hacer en otra celda para que sea diferente. Lo voy a poner acá, curso. Entonces yo voy a poner aquí en la otra celda el A, B, C y D. Para no escribir todo eso, curso A. En esta puedo poner curso B. Por favor, ese micrófono hay que silenciar ya. Bueno, pero yo no recuerdo Sí, tengo una consultita, disculpe. Sí, adelante. Adelante. Así como usted está haciendo en lo que viene a ser las columnas, ahí hay un audio que no me deja escuchar, ahora sí. Ahí en lo que usted está haciendo en el tema de la columna, para que se vaya, como si bien dice usted, apretamos y jalamos hacia abajo para que se nos vaya copiando, pero ¿cómo podemos hacer para que se nos vaya enumerando, para que vaya
mientras nosotros vamos deslizando hacia abajo en la parte de la columna, se nos vaya haciendo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, así en todas las columnas. Sí, muy bien. Si yo tengo el 1 acá, ¿no? Tengo el 2. Al Excel lo que tengo que hacerle es darle una orden. Si yo, por ejemplo, le dejo con el 1, si yo hago esto, ¿no? Irme a la parte de la esquina inferior derecha, le digo, me va a decir todo 1 porque Excel considera que tiene que repetir todo, pero si yo le doy una secuencia, es decir, 1 y le doy 2, Excel ya evalúa eso y tengo que seleccionar las dos celdas, ¿no? Y Excel dice, entonces quiere que numeren, y eso es lo que hace. Pero no hace lo mismo que el Word, ¿no? En el Word ya tenemos aquí y simplemente ponemos Enter y ya sale el 2. Pero el Excel tiene esa facilidad, ¿no? El Excel hace esto directamente a donde necesitemos. Si son 30, 40 alumnos, solamente deslizamos hasta donde nos haga falta. Eso es lo que nos hace, ¿sí? Es decir, el Excel lo que hace es buscar secuencias. Bueno. Ahora, dentro de las... Ok, muchas gracias. No, de nada. Dentro de estas celdas luego vamos a encontrar esta otra forma, es decir, cuando está el cursor, y es cuando nosotros podemos añadir datos dentro de la celda. Bueno. Luego tenemos otra forma, fíjense ahora cómo apareció. Esa forma que tiene solamente las aspas a la izquierda, a la derecha, nos sirven para ampliar. Por favor, Corina tiene que tomar en cuenta esto, ¿no? Va con su pregunta, para ampliar y elaborar su registro como ustedes deseen. Lo mismo pasa con las filas, también puedo ampliar aquí cuando hagan sus indicadores, por ejemplo, que pueden ir ampliando de acuerdo a su necesidad, ¿no? Pueden ir armando de acuerdo a sus necesidades. Ya tenemos esto. Luego, dentro de estos archivos vamos a ocupar el teclado. Cuando digo el teclado, esta de acá, esta la que tiene la A página, se va a la página, a la siguiente página. Con esta tecla volvemos a la anterior página, ¿sí? Cuando nosotros presionamos en el teclado, como voy a hacer, fíjense, no es que borré el cuadro, sino que me fui a la anterior página. Ahora presiono Repack y vuelvo a la página que estaba. A veces accidentalmente presionamos ese botón y creemos que todo desapareció. Y no es así, sino que nos pasamos a otra página y volvemos a la anterior. Luego tenemos las flechitas de navegación, que son estas, las de acá, arriba, abajo, izquierda, derecha. Esas flechitas nos permiten desplazarnos dentro del área de trabajo para poder hacer lo que necesitemos dentro de nuestra hoja de trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo acá la 1, tengo acá, tengo la 1, tengo la 2 y tengo la 3. Pasa que yo quiero repetir acá la 2. ¿Qué es lo que hago? Y fíjense acá otra vez la formita del cursor. Tiene una flecha hacia abajo. Significa que va a trabajar todo el rango de la columna. Lo que quiero hacer es yo insertar una más. Y ahora ya inserté una columna y que la voy a repetir. Perdón, es acá. Entonces, la voy a repetir. Ahora es 2. Ahora, ¿qué es lo que hago? Yo quiero eliminar también esta columna porque me salió por demás. Así que también le doy a eliminar. Esta misma forma que utilizamos la podemos hacer también con las filas. Fíjense, clic derecho ahí en la medición, ¿no? Las filas por números, las columnas por letras. Entonces damos ahí en el número, también podemos eliminar. Esta es una forma de eliminar y aumentar columnas alrededor. Y ahí esto también sirve a la pregunta que hizo Corina Bolaños. La forma esta de combinar celdas. Vamos a pensar que yo acá quiero poner un título. Como ustedes ven, este título acá tiene
está dividido en 3 partes. Yo, no sé, quiero poner, no sé, registro. Listo. Pero este registro yo quiero llevarlo al medio. Ah, ya, yo diría, puedo llevar esto acá y lo transfiero al medio y ya está, ¿no? Pero esto como que quedó muy feo. ¿Qué es lo que hago? Seleccionar todo lo que yo quiero combinar. Y lo único que hago acá dentro de la pestaña de inicio es combinar y centrar. Y listo. Y así es como voy elaborando mi registro. Esto de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan. El contenido también de acá lo voy a poder poner a donde yo quiera, como yo quiera, al centro, más arriba, más abajo, pero al centro está bien y al centro está bien. Eso es lo que yo puedo hacer en cuanto a se combinan celdas. Quiero por ahí combinar solamente estas dos, también las puedo combinar. Quiero resaltar esto, también lo hago, ¿no? Quiero darle otro tipo de margen a esto porque el título es lo más importante y lo hago acá. Puedo darle un borde muchísimo más grueso en relación a los demás. Quiero marcar por acá otra parte de las columnas, también lo hago, ¿no? Y voy insertando columnas y quitando y por ahí combinando, y no solamente puedo combinar una, sino puedo combinar todas, ahí las que selecciono. Fíjense que aquí tengo 3 celdas, pero estas, las de acá, están combinadas porque desapareció esta que está un poquito más transparente dentro de las celdas que íbamos trabajando. Ahora todo esto yo lo puedo ir trasladando, es decir, yo quiero sacar todo esto de acá, quiero trasladar toda esta columna, por ejemplo, la quiero poner acá, la puedo llevar, ¿sí? Sacar. Esto se hace con control X, control V, como dijimos, de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. Podemos ir acomodando, no sé, nosotros aprendimos a hacer un horario, bueno, ustedes hicieron un horario en Excel, aquí, perdón, en Word, aquí pueden ir haciéndolo en Excel, ¿no? Y se puede ir también cambiando colores y adecuando a todo lo que nosotros vamos a hacer. Hace un momento, a la pregunta ¿cuál era el apellido de la señorita? Por favor me va a decir para que tomemos en cuenta también eso. Me dijo cómo podemos hacer para que el rango de números se manifieste, ¿no? Y hicimos esta operación que es seleccionando y estirando todo hasta el número que sea necesario. Esto también se puede hacer con las letras y le damos nosotros también una idea a Excel. Le estamos dando aquí una secuencia, le estamos diciendo que queremos los meses del año. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Selecciono y le digo que quiero los meses del año. Y me muestra todos los meses del año en orden. Entonces, esa es una particularidad. Ahora imagínense que estos son los apellidos de sus estudiantes, ¿ya? Cuando ustedes tienen ya los apellidos de los estudiantes, esto está en un desorden, es decir, no está en un orden alfabético. ¿Qué es lo que hago yo? Selecciono y me voy a la parte superior derecha y voy a acomodar. Ahora esto apareció en orden alfabético: A, B, E, F, G, H, I, J, etc. Ahora se acomodó en un orden alfabético a él. Ese orden puede ser, como tienen acá en las opciones, puede ser de la A a la Z o de la Z a la A, que es al revés. Ahora la A quedó al final y podemos ir cambiando de acuerdo a nuestra necesidad. Incluso podemos personalizar ese orden. Estas son las particularidades que nos ofrece Excel en términos generales. Ahora, en cuanto se refiere a la impresión, vamos a hacer algo por acá para que nos salga por demás. Voy a poner a propósito esos números ahí.
Para imprimir puedo apretar estos comandos que les voy a mostrar. Control más P. Esta control presiono, no suelto y luego P. Y me manda directamente a imprimir. Pero por ahí tenemos también archivo y tenemos ya el backstage, como dije, aquí tenemos todas las funciones y me voy a imprimir. Y aquí es importante fijarnos siempre en la parte inferior central. Me dice una hoja de 2 hojas. Yo hice eso a propósito para que vean. Ahora vamos a salir de acá. Fíjense, ahora se marcó una línea segmentada y esto no debe asustarnos. Lo único que hace esa línea segmentada es mostrarnos el tamaño de una hoja, la hoja que se va a imprimir. Esta sería la hoja 1 que tiene contenido y esta es la hoja 2 que tiene contenido. Es por eso que nos salió cuando le di imprimir, es por eso que nos salió hoja 1 de 2. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debemos tomar en cuenta a la hora de imprimir. Saber que esto, cada vez que está fuera de este margen de aquí, de este vertical o del horizontal, sabemos que va a entrar en una hoja aparte a eso. Y ahí sabemos en cuántas hojas tenemos nuestro trabajo. Y también podemos marcar solamente eso, ¿no? La parte y tener una idea de hasta dónde llega nuestra hoja de trabajo al momento de imprimir. Si aquí estuviera el apellido paterno, aquí el materno y en esta columna el nombre, ¿no? Seleccionar las 3 columnas. Selecciono y lo mismo le doy ahí, ¿no? ¿Sí? El contenido siempre va a variar de acuerdo a lo que nosotros queramos poner en una hoja. Ejemplo, ¿no? Si tuviéramos, solo por decir, 40 estudiantes, ¿no? Ya no 15, y esta fuera el borde de la hoja, y el número 41 se pasaría a la segunda hoja. En ese caso solamente al momento de imprimir vamos a disminuir el porcentaje de rango para la impresión. Pero lo ideal es siempre trabajar, porque cuando disminuimos el rango modificamos todos los cambios. Es decir, aquí podemos trabajar, fíjense cómo hacemos, ¿no? Desplazando a todo lo que nos dé para meterla dentro de esa hojita. Suena un poquito chistoso por decirlo así, ¿no? Pero si aquí estuviera el último estudiante, entonces vamos disminuyendo estas celdas grandes, estas que combinamos, por ejemplo, ¿no? Las vamos a ir disminuyendo para que pueda ingresar todo lo que falta. Aquí, como ven, ya ingresó esta última celda que marcamos. O sea, se trata de trabajar, tampoco es que vamos a meter mucha información solamente en una hoja, ¿no? Obviamente es como una hoja de Word, también podemos ingresar todo lo que se pueda, disminuyendo el tamaño de la letra, ampliando más el margen, pero esto no quiere decir que todo lo vamos a meter en una hoja. Como dijimos, buscar la flechita ahí, clic derecho, eliminar esa columna y miren cómo nos da ese margen. Eliminamos esta otra columna que también está por demás y nos da el margen ahí para que podamos meter, y podemos eliminar todas las columnas que creamos nosotros que está por demás, y eso nos va a permitir que ingrese. Y en el caso de las hojas es parecido al Word también, que cambiamos la orientación de la hoja.